bienvenido a su podcast oficial de Intertrónica. Ya corresponde al capítulo 16, donde hablaremos de un tema bastante interesante, bastante recurrente que está de moda, sobre todo ahorita en el último tiempo, y vamos a hablar sobre todo lo referente a la conectividad inalámbrica y todo lo que tiene que ver referente a su configuración, referente a la importancia que tiene, referente a los beneficios, referente a la conectividad inalámbrica tanto en el hogar como en la oficina y otros beneficios e importancia de este tipo de tecnología. No quiero comenzar sin antes darle la bienvenida a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros suscriptores, recordándoles que se inscriban a este podcast tan interesante, donde les vamos a dejar además los links de nuestro sistema informático o ecosistema informático de la página web de Intertrónica y de nuestro portafolio de negocios. Les recuerdo que en Intertrónica, además de estos podcasts que hacemos alrededor de cada 10 días, también estamos ofreciendo las capacitaciones a nivel personal, a nivel grupal, a nivel empresarial. Hablamos de temas como electrónica, como redes, como seguridad informática, como infraestructura de TI, para el que quiera ahondar en estos temas, para el que quiera capacitarse, y por supuesto también estamos ofreciendo una nueva metodología de enseñanza que es lo que denominamos Open Class by Intertrónicas para todos los que estén interesados. Entonces, en la descripción del podcast dejamos toda la información para que ingresen a todos estos espacios. Muy bien, sin más entonces vamos a comenzar hablando en primera instancia de lo que es la conectividad inalámbrica. Por supuesto, nosotros tenemos que hablar de que la tecnología inalámbrica se refiere a todas estas redes que utilizan conexión entre nodos o dispositivos, pero sin el uso de cables físicos o cualquier otro tipo de conductor eléctrico. Por lo tanto, este método permite a los consumidores evitar la costosa instalación de cables dentro de una estructura. Es decir, aquí lo que vamos a tener en cuenta es que todos los dispositivos, todos los nodos, todos los dispositivos de red van a estar conectados entre sí, pero mediante señales inalámbricas donde no va a haber la presencia de cables. Además, esta comunicación representa uno de los medios importantes de transmisión de datos o de información a otros dispositivos. Por supuesto, también debemos hablar de que la comunicación se establece y la información se transmite mediante el uso de ondas electromagnéticas, como por ejemplo radiofrecuencias, infrarrojos y satélites, entre otros. Normalmente ese Wi-Fi que nosotros tenemos en nuestra casa u oficina mediante un router inalámbrico son señales transmitidas a través de radiofrecuencia. Ya más adelante, en otro podcast, por supuesto, hablaremos ya más concretamente de la parte técnica de cómo se comportan este tipo de señales, de cómo son más eficientes estas señales, y esto tiene que ver, por ejemplo, en dónde se instalan los dispositivos, sean routers inalámbricos o repetidores de señal, para que la señal sea mucho más eficiente y por supuesto tenga más cobertura de señal en donde nosotros estemos trabajando. Entonces esto es lo que tiene que ver con la denominación o lo que es la conectividad inalámbrica. Muy bien, si hablamos de la importancia de la conectividad inalámbrica, pues podemos decir que es utilizada ampliamente en redes informáticas, tanto domésticas como comerciales, para una variedad de usos. Incluso ofrece varias ventajas en comparación con las redes cableadas. Por ejemplo, la principal y más obvia ventaja de las que podemos hablar al usar la tecnología inalámbrica es la enorme movilidad y portabilidad que ofrece este tipo de tecnología, es decir, la libertad de movimiento. No hay nada como usted escoger su tablet, su iPad, su equipo portátil, su celular u otro dispositivo y poderse transportar dentro de su casa, dentro de su oficina o, por ejemplo, al estar en la calle, al estar en movilidad, al estar inclusive viajando. Entonces, esa ventaja de movilidad cobra bastante importancia en el tema de la conectividad inalámbrica.
Entonces vamos a hablar de beneficios. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la velocidad y sencillez de instalación. En el último tiempo, la velocidad de este tipo de redes se ha ido incrementando grandemente en comparación con las redes cableadas que obviamente ofrecen velocidades bastante altas en el orden de gigas. Como les decía anteriormente, en estas partes técnicas a nivel de frecuencias, a nivel de números, a nivel de velocidad, la vamos a tratar en un podcast posterior. Acá simplemente estamos mencionando los aspectos generales de lo que tiene que ver la conectividad y tecnología inalámbrica. Otro beneficio del cual podemos hablar es el alcance que tienen estas redes. Estas redes ya no solamente se definen en ámbitos locales, sino también en áreas geográficamente ya grandes, donde cubren campus, donde cubren barrios enteros o diferentes localidades de una ciudad, inclusive una ciudad entera puede estar conectada solamente con tecnología inalámbrica. El tema de mayor flexibilidad, es decir, flexibilidad no solamente en la instalación, porque no vamos a tener la presencia de cables, sino por supuesto en la ubicación de los equipos y por supuesto en la movilidad que le va a dar a los usuarios de esta tecnología. El costo de propiedad reducido con el tiempo, es decir, puede que en un principio la instalación de esta tecnología sea costosa comparándola con la tecnología cableada, pero con el tiempo es una tecnología que va a salir mucho más barata. Y un tema no menos importante es la escalabilidad de la red, es decir, estas redes, al igual que las cableadas, inclusive en mucho más margen, tienen gran escalabilidad, pueden ser ampliadas, pueden ser actualizadas, pueden ser mejoradas, entonces no se estancan en un estándar o en un punto determinado, sino que tienen gran escalabilidad en el tiempo. Digamos que esos son los beneficios más evidentes que nosotros podemos tener en este momento con la tecnología inalámbrica. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es la tecnología inalámbrica, pero ya en el hogar, permite, por ejemplo, compartir archivos, permite, por ejemplo, compartir una conexión a Internet entre los dispositivos y los miembros de las casas que estén en ese momento. Además, ese elemento de compartir dispositivos entre los miembros de la casa se puede hacer de una manera más eficiente y más acorde de acuerdo con la movilidad que tenga cada uno de los miembros del hogar. Otro elemento importante es que el uso compartido de archivos en red entre computadoras proporciona más flexibilidad que el uso de unidades de disco portátiles. Es decir, en vez de tener, por ejemplo, discos de almacenamiento locales, se puede tener un SAN, por ejemplo, o un NAS en este caso, para tener un archivo centralizado, es decir, una especie de nube, lo que nosotros llamamos nube, pero una nube a nivel local, donde todos los miembros del hogar puedan guardar sus archivos, pero con una ventaja que también pueden accesarlos cuando están por fuera. Entonces es bastante interesante. Además, no solamente se pueden compartir fotos, archivos de música, documentos, sino también se pueden guardar copias de datos importantes en computadoras diferentes, por ejemplo, haciendo utilidad de lo que nosotros denominamos el NAS, de lo cual también más adelante y de acuerdo con la petición de varios de los suscriptores, vamos a hacer un podcast dedicado a lo que se denomina tecnología NAS. Muy bien, entonces todos estos sistemas a nivel de conectividad inalámbrica podemos hablar de varios aspectos, por ejemplo, una red doméstica, compartir elementos en red, sistemas domóticos de control, es decir, casas inteligentes donde hayan bombillos, alarmas, cámaras, cerraduras y parlantes inteligentes que se encarguen de controlar una red doméstica con todos estos dispositivos. Hoy en día, esta tecnología inalámbrica permite controlar toda la domótica de una casa a través de asistentes inteligentes como por ejemplo Alexa de Amazon, el Google Home de Google y por ejemplo Siri de Apple. Ustedes con estos parlantes previamente configurando los dispositivos pueden apagar o prender luces, activar cámaras, manipular cerraduras, manipular alarmas, pero todo esto en torno o todo este ecosistema gracias a la conectividad inalámbrica que nos dan los dispositivos de red.
Ahora bien, si nosotros hablamos de la conectividad inalámbrica, pero en la empresa, pues obviamente las personas, los usuarios, los empleados utilizan estas redes inalámbricas para comunicarse, para trabajar, pero también para ahorrar muchos dineros en datos. Además, los clientes que lleguen a las empresas, seguramente a ustedes les ha pasado, cuando llegan a una empresa, cuando llegan a una recepción, pueden acceder gratuitamente a una red inalámbrica para que ustedes puedan ir adelantando su trabajo o revisando alguna documentación. Obviamente todo esto tiene aspectos de seguridad que mejorar porque digamos es uno de los puntos álgidos de las redes inalámbricas, puesto que cualquier persona, entre comillas, tendría acceso a esta red inalámbrica, pero hoy en día, sobre todo las empresas, están mejorando mucho en estas conexiones de Internet compartida para que no solamente los usuarios o los empleados de la empresa tengan acceso a la red corporativa, sino también los visitantes que están, por ejemplo, en una sala de espera o en una recepción. Muy bien. ¿Qué beneficios me dan estas tecnologías a nivel de empresa? Entonces, por ejemplo, nos permite trabajar de una forma segura y totalmente móvil, nos permite ser asequible y escalable, además de ser amigable con el cliente y por supuesto y no menos importante, todo esto, el impulso de ventas. Hoy en día la mayoría de las empresas tienen sus productos y sus ventas a través de Internet, pero ya también involucrando dispositivos móviles. De hecho, ya hay metodologías de trabajo que permiten que el funcionario, que el empleado lleve su dispositivo móvil a la empresa previamente revisado, logueado y autorizado para que trabaje con su portátil, con su celular o con su tablet dentro de las instalaciones de la empresa, pero no solamente cosas que involucran la empresa como tal a nivel de red cableada, sino también con red inalámbrica. Esta es una tecnología que la vamos a denominar BIOIT por sus siglas en inglés, de la cual también vamos a hablar más adelante, ¿sí? Pero ya este es un nuevo paradigma que se tiene a nivel de trabajo en equipo, sobre todo a nivel corporativo, donde el funcionario o el empleado ya puede llevar su dispositivo móvil para trabajar dentro de la empresa, no solamente de manera local, sino también con servicios de red inalámbrica. Podemos hablar también de la eficiencia de la conectividad inalámbrica, es decir, seleccionar la tecnología de conectividad inalámbrica adecuada es una decisión de diseño fundamental desde el principio. ¿Esto qué determina? Pues determina la interoperabilidad de protocolo, la distancia, la solidez y los casos de uso para su aplicación. Muy bien, puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la visibilidad total de la red inalámbrica en cuanto a la seguridad, el rendimiento, la intensidad de la señal, el uso del ancho de banda, entre otras cosas, porque todos estos procesos deben ser documentados y observados. Otro punto importante es la solución de problemas de red. En este punto hay herramientas de red a nivel de software como por ejemplo un monitor de rendimiento de red o mejor conocido por sus siglas NPM que permite en todo momento estar monitoreando la red cuando hay algún fallo en algún punto del sistema. Otro punto importante es la gestión de seguridad inalámbrica. La implementación, por ejemplo, de protocolos que promueven la seguridad inalámbrica, como el cifrado, la autenticación de datos, ayuda a la empresa a administrar eficazmente la seguridad en la red. Muy bien, finalmente y después ya de tener una claridad más general de todo lo que es una red inalámbrica o conectividad inalámbrica y de todo lo que conlleva en cuanto a aspectos a tener en cuenta, la eficiencia de la conectividad, beneficios para la empresa y para el hogar, puntos importantes como la red doméstica, los archivos en red, el control domótico o control en casa, el manejo de asistentes inteligentes, el manejo también de sistemas de almacenamiento, por ejemplo, como los NAS, la conectividad que provee beneficios a nivel de velocidad, a nivel de sencillez, alcance más amplio de la red, flexibilidad, costos de propiedad reducido con el tiempo, escalabilidad y por supuesto la importancia de la conectividad inalámbrica
nos tenemos que referir también a los equipos de red, porque en últimas hemos hablado de la conexión, hemos hablado de los protocolos, hemos hablado de los beneficios, pero bueno, realmente, ¿qué interviene acá? Entonces acá, ya dependiendo de la empresa y de las necesidades, podemos trabajar, por ejemplo, las redes punto multipunto, las redes punto a través de dispositivos como los access point, los switches, el manejo, por ejemplo, de adaptadores PoE, los mismos routers inalámbricos y repetidores de señal. Muy bien, como conclusión de todo este tema y más ahora con lo que estamos manejando a nivel de salubridad pública, la conectividad inalámbrica en el último año se ha incrementado de una manera ostensible en el país. ¿Por qué? Porque el trabajo en casa ha hecho que todas estas conectividades inalámbricas que nos proveen las ISP o proveedores de servicios de Internet se vea incrementado en más de un 100%, porque no solamente estamos trabajando desde el hogar, sino también estudiando. Obviamente, en los últimos meses ya se está regresando, entre comillas, a la normalidad tanto de trabajo como de estudio, pero la virtualidad llegó para quedarse y es una realidad que todos estos sistemas inalámbricos, el trabajo con el portátil, el trabajo con el iPad o con la tablet, lo mismo que el trabajo con el smartphone, es una realidad y antes todos los días tiende a incrementarse más el trabajo. La consulta de correo, el manejo de redes sociales, las aulas virtuales de aprendizaje, los videos en plataformas, también los juegos online. Entonces son una serie de recursos, una serie de programas que hacen uso del Internet, pero en este caso de la red inalámbrica, no solamente corporativa, sino en el hogar. Entonces esa es la gran conclusión, que esta es una realidad que llegó para quedarse y que lo que debemos que hacer nosotros como usuarios del día a día es adaptarnos a esta tecnología, procurando es así que todo lo que hagamos en estos dispositivos sea de la manera más eficiente posible, más productiva posible, pero además teniendo como principal recurso la seguridad de la red. Porque si garantizamos que la red está bien configurada en términos de seguridad, vamos a garantizar que nuestros datos, la gestión de lo que nosotros hagamos dentro de la red va a estar protegida, no va a haber ninguna fuga de seguridad y por lo tanto vamos a estar más tranquilos en que no vaya a haber ninguna fuga de seguridad y que por ende el funcionamiento de la red no se vaya a ver afectado. Muy bien, muchachos, para no hacer más largo el podcast lo dejamos hasta acá. Como les decía, más adelante vamos a profundizar ya en los aspectos técnicos de la red, vamos a hablar ya de distancias en términos de números, vamos a hablar de velocidades, vamos a hablar de anchos de banda, vamos a hablar de protocolos, vamos a hablar de la parte de cifrado, ya algo más técnico para las personas interesadas en estos aspectos más técnicos. Recuerden entonces que si tienen comentarios, dudas, propuestas de nuevos temas, no olviden en escribirnos para que estén atentos al capítulo 17. Recuerden que este podcast, como siempre se los digo, está disponible en la gran mayoría de plataformas a nivel de podcast como Apple Podcasts, Spreaker, Podcast Studio, iVoox, Deezer, Spotify, etc. Hasta la próxima y recuerden que siempre estamos atentos a tus necesidades. Intertrónica.